Bueno, la verdad es que España está muy mal. Es decir, nuestro país está atravesando una gravísima crisis de carácter político, no solamente la económica y la social, que tiene que ver con la falta de empleo de la que no hemos salido, sino una crisis política muy, muy seria que no han sido capaces los partidos políticos que fueron situados en primer lugar por las opciones de los ciudadanos en las últimas elecciones, no han sido capaces ni siquiera de afrontar, no voy a decir de superar, ni siquiera de afrontar. A ver, hay que pensar que en España tenemos un grave problema de secesión de una parte de España. Ese es un problema que afecta a todos los españoles, porque lo que se está planteando desde Cataluña es un golpe de Estado, desde las instituciones democráticas, un golpe que plantea algo tan grave como romper la igualdad de los españoles ante la ley como ciudadanos. No han sido capaces de siquiera de ponerse de acuerdo para enfrentar de una manera común ese gran reto, que es un reto democrático al orden constitucional de la propia democracia. Y además tenemos un problema de organización del modelo territorial del Estado. Tenemos un país elefantiásico desde el punto de vista del tamaño, con instituciones sobrantes que nos cuestan un dinero que no tenemos y que necesitamos para que el país tenga una estructura ligera que le permita ser un país competitivo desde el punto de vista también institucional y para que los ciudadanos tengan más recursos en fin, para que haya más política social, más política educativa, más y mejor política sanitaria. Entonces, todos esos problemas que estaban detectados y que los partidos políticos llevaron a las elecciones del 20 de diciembre en sus programas, de los que hablaron durante la campaña, al día siguiente del 20 de diciembre dejaron de hablar de ellos. Y los problemas están ahí. Cuando las dificultades no se enfrenten, decía Ungaretti que no se puede pactar con las dificultades. O las vencemos o nos vencen. Cuando las dificultades no se enfrentan, los problemas siguen creciendo y hoy estamos peor que hace 6 meses y además sabemos que los líderes de los 4 partidos políticos han demostrado no solamente una gran incapacidad, sino una tremenda falta de respeto por el país, una tremenda falta de sentido de Estado. Sí, porque los problemas que nosotros detectamos, nosotros hicimos un diagnóstico sobre los problemas del país y sobre los problemas de la democracia, sobre las necesidades de reformas de España y sobre los problemas de la democracia, que tenía que ver con la necesidad de regenerar la democracia después de que nuestros padres y algunos de nosotros hubiéramos contribuido a formar la democracia, a crear las instituciones democráticas. Ahora tenemos un problema de regeneración democrática, además un problema de revisión de nuestra estructura como país, del modelo territorial. Teníamos la necesidad de revisar las consecuencias de las leyes que hemos venido haciendo en democracia y revisarlas pues como hacen los países serios, como hace Alemania. Oye, lo que ha funcionado bien se mantiene y lo que no pues se modifica, pero las leyes las hemos hecho los hombres, no son sagradas, ¿no? Bueno, todos esos problemas que estaban detectados, sobre los que durante estos 8 años nosotros fuimos haciendo propuestas, ojalá nos hubieran hecho caso y esas propuestas hubieran salido adelante. España sería hoy un país mucho más justo, mucho más solidario, sería un país mucho más seguro desde el punto de vista de la convivencia entre españoles. Bueno, pues no nos hicieron caso, pero las propuestas las escribimos, las planteamos y las debatimos. Incluso, como te decía antes, muchas de ellas los partidos políticos todos las incorporaron de una manera o de otra a sus programas electorales, pero no hemos avanzado en ninguna de ellas. Imagínate tú si la primera vez que yo, que era la única diputada en la primera legislatura, entre el 8 y el 11, la primera vez que planteé en el Congreso de los Diputados que el problema del sistema financiero, en concreto de las cajas de ahorros, era la politización de los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Imagínate, votaron todos en contra, absolutamente todos, el PP, el PSOE, en fin, me adjetivaron populista, antipolítica, de todo. Bueno, pues nos hubiéramos no solamente ahorrado algunos cientos de miles de millones de euros, sino que la vergüenza de haber tenido que ser rescatados por la Unión Europea y, bueno, y las deudas que tenemos que pagar, que las tienen que pagar
no los que tenemos mi edad, sino tú, por supuesto, y mis nietos, que los pobres tienen 4 y 2 años, no lo saben, pero ya deben 29.000 euros cada uno de ellos. O sea que realmente todos esos problemas que estaban detectados, que había propuestas para superarlos, no los hemos superado y por tanto se han ido pudriendo y hoy el país es un país más dividido, más roto en términos de que se rompe la igualdad. Claro, es que cuando hablamos España se rompe y tal, hay quien piensa que se rompe el mapa, se cae un trozo, ¿no? Cuando se rompe la igualdad, se rompe España. España, entendiendo España como el país de ciudadanos españoles que tienen derecho a tener los mismos derechos efectivos en cualquier lugar en el que vivan. No, porque tampoco Camille sentía que su lucha hubiera sido derrotada, ni que la lucha de los republicanos perdieron la guerra, pero no la idea. La idea sí triunfó y sigue triunfando, la idea de defender la democracia, de defender la libertad, de estar frente al golpismo. O sea, que la guerra la pierdes, pero no pierdes lo sustancial, que en este caso era mantener esa idea viva. Él decía efectivamente que su generación aprendió aquí que se puede tener razón, pero claro, lo importante es tener razón. En este caso, lo importante de esa reflexión es tener razón. Y por tanto que eso sobrevive y ser derrotado en una contienda. Pero la razón no es la derrotada, sino que se derrota en la contienda. Y además que el coraje no siempre obtiene recompensa. Claro, el coraje no siempre obtiene recompensa, pero solo el coraje salva a la humanidad. Solo el coraje ha producido las grandes transformaciones de la humanidad. Si no hubiera habido corajudas mujeres sufragistas, el voto de la mujer hubiera tardado muchísimo más en llegar. Si no hubiera habido corajudos hombres y mujeres que han estado dispuestos a defender, en fin, incluso con su vida en algunos lugares del mundo, el derecho a gozar de tu sexo como quieras, pues hoy no habría en España la posibilidad de casarse al margen del sexo de cada cual, de casarse entre hombres, de casarse entre mujeres, de tener unos derechos civiles. Bueno, así con cada una de las luchas de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A veces me preguntan en relación con esto que tú planteas, precisamente por el resultado electoral, bueno, pero entonces merece la pena. Mereció la pena, o sea, defender unas ideas, ir a los tribunales a defender a los preferentistas, si luego ni siquiera los preferentistas os han votado, merece la pena. Y, claro, yo es que tengo que insistir en algo que dijimos cuando nacimos. Sí, merece la pena. Defender lo justo siempre merece la pena, porque a lo mejor tú no lo rentabilizas, pero la sociedad a la que representas y para la que trabajas sí lo rentabiliza. Nosotros hemos cambiado el paradigma en España, hemos contribuido a cambiar la historia de España. Mira, por darte un ejemplo muy sencillo de esto mismo que te estoy diciendo, tú sabes que hoy los testaferros de ETA están en las instituciones. Y hay gente que me dice, oye, muchas veces, en el pasado me lo han dicho más, pero ¿no crees que mereció la pena tanto sufrimiento, tanto dolor contra ETA, tantas víctimas? ¿Mereció la pena para que ahora los testaferros estén en las instituciones democráticas? Y yo digo, si no hubiéramos hecho esa lucha, es que no habría instituciones democráticas. Claro, es un horror que estén ahí y yo quiero echarles, pero lo que hay que quedarse es con lo otro, lo fundamental que es que si no hubiéramos hecho esa lucha, es que no habría instituciones democráticas en las que estar tampoco nosotros. Bueno, sin darnos cuenta no, porque claro, la corrupción la ves cuando se practica. Claro. Y entonces, sin haberlo previsto. Claro, eso es que es imposible. Es que un partido político en el que no exiges avales, que no hay un partido político nuevo, en el que llega la gente, se pone a trabajar y bueno, tú tienes que fiarte de la gente, tienes que confiar en la gente, hasta que no, si no serías un cínico, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que el ideal es hacer un partido político sin personas, pero es un ideal imposible, ¿no? Entonces es ironía pura, ¿no? Pero bueno, entonces a la gente la ves cuando actúa. Pero en relación en eso, he de decirte que también quiero destacar la parte importante de esto. Si hay tránsfugas es porque hay quien fomenta el transfugismo. Y tan corrupto es el tránsfuga como el que fomenta el transfugismo. Lo mismo que si hay corruptos
es porque hay corruptores. O sea, que el que se deja comprar es porque alguien lo quiere comprar. Y quien desde dentro de UPyD trabajaba para otro partido, para deshacer UPyD, para evitar que nos pudiéramos presentar en las listas, quien hizo una dimisión concertada en la Dirección Nacional de UPyD para provocar una gestora y que no pudiéramos hacer candidaturas, quien dimitió en bloque en su Consejo Territorial para unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales del año pasado. Bueno, pues aquí, en Aragón, en Asturias, que es donde estaba la cabeza de puente de toda esa operación, bueno, quien hizo eso concertadamente lo hacía en conversaciones y en connivencia con un partido político que después les acogió, que se llama Ciudadanos. O sea que realmente ellos eran unos corruptos, pero los corruptores se llamaban Ciudadanos. O sea que no hubieran trabajado dentro de UPyD si los otros no les hubieran premiado. Por cierto, el de la cabeza de puente, que es un señor que se llama Nacho Prendes, está premiado en la mesa del Congreso de los Diputados por su traición. Porque evidentemente Rivera ni es romano ni lee a los clásicos. Todos éramos vascos, los tres que fuimos al notario, que éramos Carlos Martínez Gorrián, Juan Luis Favo y yo, a inscribir el partido, éramos vascos. Fuimos un partido en el germen vasco, en la reunión previa en la que decidimos hacer un partido, estábamos en San Sebastián reunidos. Pero nunca quisimos ser un partido vasco. Desde el primer momento fuimos un partido nacional, de ámbito nacional. De ámbito nacional no significa que tú te declares de ámbito nacional, sino que defiendas en toda España la misma posición política. Ciudadanos se creó en Cataluña y fue un partido desde el primer momento que se llamaba nacional, pero que solo tenía posición en Cataluña y solo sobre algunas cosas. En fin, nunca tuvo una posición política sobre educación, sobre sanidad, sobre la ley electoral, sobre la corrupción en Cataluña, aunque estaba en el Parlamento de Cataluña. Entonces, el que ahora diera el salto, que lo dio en las elecciones europeas, el primer salto con resultado, porque, a ver, Ciudadanos se presentó a las primeras elecciones a las que nos presentamos nosotros, también se presentó a las elecciones generales. Pasa que no le votaron, pero se presentó a las elecciones generales. En las primeras elecciones europeas, no las últimas, sino las anteriores, Ciudadanos también se presentó a las elecciones europeas, solo que lo hizo con un candidato en España, que era el ciego este, el de... no me acuerdo cómo se llama, Durán, pero con una alianza con un partido xenófobo y antieuropeísta, que le dio 1 millón de euros. Libertas, no salieron. Pero es decir, ellos intentos de entrar sin tener discurso nacional, sí, tiene discurso españolista, pero no nacional. UPyD nunca ha tenido discurso españolista. Nacional sí, español. Bueno, yo creo que nunca se es demasiado racional. Otra cosa es que esta es una democracia muy joven y una parte de nuestra tarea, la tarea de un partido político serio, como fue UPyD, es hacer regeneración democrática y hacer pedagogía democrática. O sea, hay una tarea pendiente en España, que es la pedagogía democrática, que no se hace ni la formal, desde la educación, que está a un nivel deplorable, ni desde la informal, es decir, a través de los prescriptores de opinión, que son los periodistas, los que hablan en público y los políticos. Entonces hay una pedagogía democrática que nosotros hemos hecho y que hay que seguir haciendo, pero que requiere más tiempo para que los partidos políticos llamados nacionales no terminen comportándose como los partidos nacionalistas, hablando de sentimientos, que es una cosa absolutamente, en fin, impresentable en términos democráticos. O sea, la política no está para amparar los sentimientos de nadie. La política está para garantizar los derechos de todos. Entonces, ¿que eso llega más fácil? Pues llegará, pero es que para ser como ellos, pues no hubiéramos hecho un partido político de este corte, ¿no? Y lo que hay que combatir es esa idea de los sentimientos. Dice, es que me siento español. Pero a mí me da igual lo que te sientas, como si te sientes japonés. Eres ciudadano español. O sea, quien protege tus derechos es la Constitución española y tú siéntete lo que te dé la gana, porque da igual. O sea, quien protege tus derechos es la Constitución española. Y si los artículos fundamentales de la Constitución, aquellos que protegen los derechos de todos los españoles en condiciones de igualdad, son derogados, como se pretende ahora, que unos los dicen con más claridad y otros lo dicen con menos, pues en fin, siéntete como te dé la gana, pero te habrás quedado sin derechos. Esto de la identidad, por ejemplo, que
Antes de la identidad solo hablaban los nacionalistas. Ahora hablan de la identidad todos. Desde el Partido Socialista hasta la izquierda hablan de la identidad. Pero ¿qué milonga es esa de la identidad? Hay una cantante que se llama Ouija, que es una chica que vive en Mallorca, que es africana, negra, que además es gitana, que habla catalán, que canta flamenco. Bueno, o sea, en fin, es todo ese crisol. Y un día en una entrevista, creo que fue Gabilondo, le dijo, y tú con toda esta, hizo el repaso, y tú, ¿cómo, qué identidad, de qué identidad te sientes? Y ella se le quedó mirando y le dijo, ¿identidad? ¿Y eso para qué vale? Bueno, pues eso, ¿y eso para qué sirve? O sea, bueno, pues eso, como ha penetrado mucho, entre otras cosas porque el código de comunicación política ahora mismo es el mismo código que el de la salsa rosa, de los programas de ese tipo, pues hay que combatirlo con pedagogía democrática, hay que combatirlo con lenguaje, con palabras que signifiquen y explicando. Y como no se puede hacer todavía, desgraciadamente, desde la educación, porque ese es el mayor problema que tenemos en España, 17 sistemas educativos, pues por lo menos que el discurso de quienes creemos en estas cosas, pues no renuncie a tener coherencia. Ya, pero claro, pero con eso llegamos a que como son votos, pues nos comportamos todos como los partidos viejos, ¿no? El otro día vi que en Onda Cero, que todos los días hacen encuestas, de esas encuestas telefónicas, la pregunta, y eso es lo importante, la respuesta también, pero en este caso la pregunta era lo más significativo, la pregunta era, ¿cree usted que los dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, son ya como los de la casta? Claro, dicho, pero claro, la pregunta tenía, el 80% de la gente dijo que sí, pero lo importante es que ya en Onda Cero ya habían llegado a la conclusión de que eso ya tenía que ser preguntado hace 6 meses. Fíjate qué velocidad en España. Claro, pero también el recurso ese de lo nuevo es que pues lo nuevo es nuevo hasta que deja de serlo. Es que ya, y además que lo importante no es ser nuevo, sino ser bueno. Quiero decir, claro, es que dice, a ver, ¿qué tontería es esta de lo nuevo? Será lo bueno, ¿no? O sea, porque hay cosas que son nuevas, que son horribles, y cosas que son nuevas, que son buenísimas, y viceversa, viejas y tal. ¿Qué tontería? Pero claro, cuando no hay ideología que contrastar, pues, y como el código de comunicación, como digo, es el mismo código que el de los programas de entretenimiento en la política, pues lo mismo que las cadenas de televisión están inventando programas nuevos todos los días para fidelizar oyentes o para fidelizar personas que le sigan, pues en la política pues estamos viviendo un fenómeno de ese tipo. Pero oye, lo importante es sostener lo serio, lo que es bueno para el país, lo que nos parece a cada cual, que es lo que hay que hacer, y tener paciencia, ¿sabes? O sea, es que hay que tener paciencia, la paciencia es una virtud que no tiene nada que ver con la resignación. O sea, hay que tener paciencia, hay que estar convencido, uno tiene que estar convencido de que lo que hace es lo que tiene que hacer, y tener paciencia, saber que no siempre se gana la pelea. ¿Qué pasa para Porque nadie publica nuestros argumentos, todos publican un tuit. Entonces, un tuit que hace Rivera frente a argumentos que explican la historia y la verdad, y como nadie lo... O sea, lo que no se publica no existe. No hay manera de llegar a la gente. Entonces, si no está publicado, pues no existe. Entonces, la decisión de que el cambio en España era Rivera estaba tomada. O sea, el establishment no quiere cambio, nunca, en ningún país. Entonces, porque ya le va bien con lo que tiene, por referencia, efectivamente, para esos establishment que son conservadores, entonces ya le va bien. Entonces, su apuesta siempre es que no haya cambio. Pero si va de cambio, porque no puede evitar que haya una eclosión social que quiera el cambio, pues quiere decidir quién es el cambio. Eso no es privativo de España, eso ocurre en todo el mundo. Tiene más éxito en sociedades, digamos, con poco cuajo democrático como es la nuestra, ¿no? Con democracias de baja calidad tiene más éxito, en la que la concentración de los poderes económicos es mucho mayor, como en España, ¿no? Que entre 5 lo tienen todo, bueno, todos los medios de comunicación también. Entonces, bueno, estaba cantado que como iba de cambio, el cambio era Rivera,
que es un señor que es catalán, efectivamente, al que a lo mejor necesitan para sustituir a Convergencia y Unió una vez que se ha ido al monte, porque la operación empieza por ahí, la operación no empieza por ahí. Estos se van al monte, hace falta un partido político que esté en el Parlamento de Cataluña, que además esté en el Parlamento Nacional para el enjuague, porque algún enjuague habrá que hacer. Nosotros no estábamos en Cataluña, pero estábamos en el Parlamento Nacional. Ellos no estaban en el Parlamento Nacional, pero nosotros, y eso es lo importante, no éramos dóciles. Nunca aceptaremos un enjuague para Cataluña que signifique menos derechos para el conjunto de los españoles, y Ciudadanos está en ello, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, que dice que tiene un discurso más catalanista, no cuestionan, ni siquiera defienden la transversalidad de la lengua castellana, de la lengua común. Ayer le escuché a Rivera explicar que iba a ser la lengua transversal, iban a defender que en toda España fuera el inglés. Pues esa es la tercera lengua, o sea, esa cosa. Bueno, entonces, todo el mundo sabe que están en esa historia, ¿no? Y nosotros no estamos en esa historia, ni íbamos a estar jamás. Y entonces, esos que se reúnen en lo alto de la torre, pues toman la decisión de apoyar la aventura de este chico, que primero es a nivel europeo, sale bien, lo del Parlamento le sale bien, lo del Parlamento Europeo ya le sitúan, y a partir de ahí, pues la operación complemento empieza a tener tintes de a lo mejor sustituto. Vete a saber si al PP le siguen saliendo escándalos o no, qué pasa con Rajoy. Bueno, lo tienen ahí. En definitiva, mira, tú eres muy joven, pero en definitiva, si piensas un poco, esto es como otra operación Roca. La anterior no le salió y ahora están a ver si le sale. Con una sociedad muy distinta, con problemas diferentes, a ver si sale. En todo caso, lo que no podía salir era un partido insobornable, que era UPyD. Y por eso aquello que ocurrió, que está contrastado, o sea, que no es un relato que yo me invente, está contrastado y ahora ya lo sabe todo el mundo, porque realmente les están saliendo todos esos escándalos que nosotros conocimos y sabíamos que iban a salir, todos esos actos de corrupción. En aquel momento Ciudadanos tenía 400 concejales tránsfugas, o sea, que había conseguido, sin presentarse a las elecciones, con acuerdos con partidos políticos regionalistas, localistas, con los que tenían compromisos, o sea, deudas políticas, que son con los que han hecho las listas en todos los municipios, con los que están saliendo todos los escándalos, bueno, todo eso. Un partido que quiere crecer tan rápido es inevitable que se llene de gente que luego no... Bueno, si lo que te interesa es crecer, en vez de hacer política con mayúsculas. Claro, pero si tú no te creas, pero sabes esa política nacional y en un año te quieres presentar a unas elecciones generales... Pero en un año no, porque nosotros nos presentamos en un año. Nosotros nos fundamos en septiembre del año 2007 y en marzo nos presentamos a las elecciones generales y tuvimos un diputado. Y claro, después, pero ellos a la primera que se presentan han conseguido 40. No, a las primeras que se presentaron no consiguieron ninguno. No, es verdad. A las segundas que se presentaron a nivel europeo, a pesar de ir con libertas, no consiguieron ninguno. Necesitaron que el establishment español, o sea, los poderes económicos, les eligieran para poder tener diputados en España, pero no en fin, el hecho de que hubieran crecido rápidamente y tal, no es lo que les ha dado el éxito. Lo que les ha dado el éxito es que todos esos trapicheos y todas esas corrupciones jamás se publicaron en ningún medio de comunicación, y todos los que lo están publicando ahora lo sabían, porque en privado te lo decían, o sea, todos lo sabían, pero había una apuesta. Entonces ellos eran los buenos y nosotros éramos los malos. Bueno, pues es que también eso no es que yo lo diga, es que ¿por qué de repente dejas de ser la política mejor valorada si no has hecho nada malo? O sea, ni siquiera te pueden decir qué es lo que has hecho malo. O sea, bueno, es que, oye, Rajoy, es que era el político más valorado, pero es que ha hecho unas políticas que han arruinado España, o Zapatero, ¿vale? No, tú no, o sea, tus políticas te las siguen valorando como las mejores y de repente dejan y dicen, oiga, pues, en fin, no es que uno crea en las conspiraciones, sino que es que ahí tiene que haber algo. No, quiero decir que realmente cuando no puedes encontrar una explicación lógica contrastable, quiero decir, pues es que hay otra, y la otra era esa, ¿no? O sea, nosotros teníamos que aparecer como un partido, primero como un partido, en fin, con adjetivos, y después teníamos que desaparecer del mapa.
Y para desaparecer del mapa, ¿qué se hace? Pues ni siquiera se pregunta por nosotros en las encuestas. O sea, quiero decir, no aparecíamos en las encuestas. Y pero ¿cómo vamos a aparecer si los encuestadores llamaban a casa y decían, dígame, entre Albert Rivera, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y ¿quién era el otro? Y Pablo Iglesias, ¿cuál es su candidato? Y dice, no, es que yo quiero Andrés Herzog. Y dice, no está en el... No puedo poner la pregunta. O sea, no sabe, no contesta. No, sí sé, sí contesto. No, pero eso tenemos, digamos, firmado la gente que... Bueno, desaparecimos de las encuestas, sencillamente. Entonces, si no estás en las encuestas, pasa como con la explicación de la negociación. Si no estás, primero construyen una idea. Ciudadanos y UPyD son lo mismo, políticamente, pero Rosa Díez es muy mala y no quiere pactar con Ciudadanos porque tiene mucho ego y tal. Entonces no quiere que Rivera... vale, entonces, pero son lo mismo. Qué pena, son lo mismo. Dice, y entonces UPyD no va a salir, pero Ciudadanos sí. Bueno, pues como son lo mismo y el que va a salir es Ciudadanos, vamos a votar a Ciudadanos. Yo me he encontrado gente que dice, oiga, yo los voté a ustedes en el 2008 y en el 2011 y qué orgulloso estoy, qué bien lo hicieron y tal. Digo, ¿y en el 2015 por qué no nos votó? ¿Qué es lo que hicimos mal que le pareció a usted que había? Dice, no, porque como no ibais a salir... Claro. Primero son iguales que estos y después estos no salen, pues entonces vamos a votar a los iguales. Yo creo que hice lo que entonces había que hacer. Desde un punto de vista electoral nunca creí que fuera la solución. O sea, yo no creía que eso iba a dar. O sea, yo nunca pensé, efectivamente, yo soy el problema, la dirección actual es el problema y en cuanto desaparezcamos UPyD, porque yo ya sabía entonces lo que había por detrás. Pero había mucha gente que no lo sabía, ¿no? Y a veces también hay que dejarle a la gente que se estrelle con sus propias contradicciones y con sus propias ideas. ¿Crees que era igual, lo que hubiera igual que si me hubiera quedado, que si no me hubiera quedado, el resultado hubiera sido el mismo, solo que la gente no puede decir si te hubiera sido, hubiéramos tenido otro resultado. Y yo creo que como el resultado hubiera sido el mismo, porque si el resultado hubiera sido porque las cosas estaban predeterminadas ya a otros niveles, si el resultado hubiera sido distinto, que hubiera dicho, pues no, o sea, va a ser distinto y no hubiera sido prácticamente el mismo. Bueno, igual habíamos tenido algún voto más o menos, pero prácticamente el mismo. Bueno, pero había también dentro de nuestra organización política mucha gente que se había creído la propaganda. Mucha buena gente que se había creído la propaganda, no digo gente que estaba en otra cosa, que se la había terminado creyendo. Bueno, pues... Yo defendí lo mismo que Andrés Herzog, que los afiliados de UPyD teníamos derecho a debatirlo. Y la dirección actual nos quitó ese derecho, nos dejó debatir sobre la disolución. Igual no había salido, porque nosotros en nuestros estatutos pusimos que con un tercio, que para disolver un partido, el partido necesitábamos 2 tercios a favor de la disolución. Igual habíamos hecho un congreso para debatir la disolución y no había salido, porque un tercio es muy fácil. Pero defendimos el derecho a debatirlo. Y la dirección actual, con el voto de calidad del candidato y portavoz actual, o sea, porque empataron, decidió no convocar un congreso para hacer ese debate, sino simplemente para debatir sobre direcciones. Y claro, pues no era eso. ¿Es un error? No, yo creo que el error es no habernos dejado debatirlo. No error, sino algo que... Claro, pero ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que se debería estirar la marca o se debería aguantar? Yo pienso lo que te acabo de decir, que teníamos el derecho, los afiliados de UPyD, de debatir sobre la disolución. Yo hubiera apostado por la disolución, pero es posible que hubiera perdido. Y si hubiera perdido no me hubiera ido de UPyD, porque los afiliados hubieran hablado. Pero ese debate no se pudo hacer. Se nos hurtó el debate. O sea, en un partido político en el que hemos hecho 700 procesos de primarias, en los que los afiliados hemos tenido la voz y la palabra siempre, el más importante, que era debatir sobre nuestro futuro, no pudimos hacerlo. Se nos dio la opción de debatir sobre una lista frente a otra lista, que es lo que hace el PP, vamos. O sea, pues no. Pero yo ahora ya, sobre eso ya no hablo. Yo ahora ya no estoy afiliada a UPyD, entonces por respeto a la gente y a la historia sobre todo, que es lo único que me parece que hay que preservar porque es de todos, no opino sobre la cuestión.
No, se explicaba un periodista hace un rato esto mismo, ¿no? No, la verdad es que yo ahora no tengo a la política, a ver, la política para mí no es una opción. No, la política está unida indefectiblemente a mi condición de ciudadano. O sea, que una opción es un partido político. La política no. La política forma parte de mi vida y de mi ser como ciudadano, ¿no? Pero yo no tengo pensado en este momento volver a la actividad política. Política en el sentido de implicación la tendré siempre, ¿no? Pero volver a la actividad política no lo tengo pensado ni estoy pensando en ello. Pero no soy una excombatiente, soy una reservista. En la reserva estás, o sea, deseando no tener que volver a la actividad. Cualquier soldado que esté en la reserva quiere que nunca le vuelvan a llamar a filas, porque no haga falta. Pero por si acaso está preparado. Entonces yo estoy en esa condición de reservista.